Elencia dudaba de que Jill hubiese sido eliminada, pero George creía que Jill ya había muerto, pues estaba seguro de que ésta había sido consumida por las llamas. Por otra parte, Jill recobraría el conocimiento dentro de una cueva. No recordaba qué era lo que había pasado. Inmediatamente, alguien le preguntaría que si acaso ella era la consorte dragón. La niña se sorprendió al ver ante sus ojos un auténtico dragón negro. Al verla, simplemente comentó que no entendía qué tenía en mente el actual emperador al elegirla a ella, una pequeña niña. Aún así, reconoció su valentía por no asustarse ante su presencia. Sin embargo, eso no era suficiente para considerarla digna. El dragón le prohibiría a Jill que le hablara, y le reveló que había sido él quien la transportó hasta este lugar por petición del dragón rojo. Al observarla detenidamente, el dragón se dio cuenta del por qué su compañero estaba tan confundido. Jill no poseía un anillo dorado ni una magia poderosa, debido a que ésta estaba sellada. Jill intentó presentarse, pero la dragona, pues resultó ser hembra, le dijo que no la consideraba digna. Mientras no fuera oficialmente la consorte dragón, no le permitiría salir de este lugar con vida. Acto seguido le lanzó una llamarada, que Jill apenas consiguió esquivar. Confundida, Jill pensó que no tenía sentido que la dragona le hubiese salvado si luego intentaba matarla. La lagartija respondió que un simple humano no podía pisar un nido de dragones. Jill intentó razonar con ella, explicándole que el emperador corría grave peligro y debía ayudarlo. Poco después, Jill esquivó un segundo ataque, y al observar el lugar, encontró unas cáscaras de huevo de dragón que llamaron su atención, ya que fluía magia a través de ellas. Por otro lado, Laurence y los demás lograron escapar con vida, todo gracias a un oso que arrasó con medio bosque, eliminando a sus enemigos de paso. Según parecía, aquello había sido obra de Hadís, pues solo a él se le habría ocurrido algo tan ridículo. Además, el pollo loco seguía con vida y controlaba al oso. Rister mencionó que pasarán la noche allí, ya que si su hermana realmente los había traicionado, significaba que no tenían aliados. Tampoco podían regresar a Neutralt debido a los dragones. Camila sugirió la idea de llamar a su dragón, pero Rister respondió que eso no era posible. Cuando los dragones están de mal humor, no responden a los llamados. Además, los dragones no eran subordinados de los humanos. Ellos decidían permitir que los montaran, y si alguien perdía su protección y forzaba a un dragón, moriría por falta de oxígeno. Probablemente Brynhald, su dragona, ya no estuviera de su lado. Mientras tanto, Hadís soñó con una vida en paz junto a Jill, sus hermanos y Rafe, pero despertó abruptamente. Elencia, que estaba de su lado, se preocupó, ya que él no había probado ni un solo bocado. Hadís le restó importancia, señalando que de todas formas lo iban a ejecutar. Elencia aseguró que ella y Bissell convencerán a su tío para que lo dejaran vivir como una persona normal, pero Hadís se negó, recordándole que él era el emperador dragón. Y ya estando de vuelta con Jill, la dragona le preguntó por qué había detenido a Hadís cuando intentó eliminar a Elencia, preguntándole si acaso se había compadecido de la traidora. Eso no le hacía digna de proteger al emperador, sobre todo siendo tan ingenua. Además, le recordó que la diosa había sellado su magia. Jill, al escuchar esto, se dio cuenta de que la espada de George había sido forjada a partir de la lanza de la diosa Kratos. De pronto, Jill comenzó a reír. Admiraba que su enemiga hubiera estado dispuesta a sacrificar parte de sí misma para ayudar a su causa. Decidida, le dijo a la dragona que las excusas y las reglas tontas no eran motivo para no salvar al emperador. Se lanzó al ataque mientras la dragona insistía que no era digna. Durante el enfrentamiento, Jill afirmó que, mientras los dragones no actuaran, jamás derrotarían a la diosa. Con un fragmento de cáscara de huevo, Jill anuló la magia de la diosa, y con toda su fuerza golpeó a la dragona, derribándola por completo. Tras esto, Jill divisó un huevo a lo lejos. La dragona explicó que era un huevo de dragón. Cuando nace el emperador, aparece un huevo de dragón con ojos dorados que se alimenta de su corazón. Pasados 10 años, el huevo eclosiona. Sin embargo, este huevo no lo había hecho. Si el emperador estira la pata, el huevo absorbe su corazón y hará de génesis para un monstruo. Quizás eso era lo que el actual emperador quería, maldecir al mundo tras su muerte. Jill se acercó al huevo e intentó animarlo para que naciera, pero para sorpresa de ambas, el huevo reaccionó. La dragona afirmó que Jill era su esposa, ya que los dragones negros de ojos dorados siempre desposaban a otro dragón negro. Había esperado más de 300 años por ello. Jill le dijo a la dragona que probablemente se había sentido sola durante todo este tiempo, y se disculpó por haberla golpeado. La dragona aceptó las disculpas, reconociendo que había perdido la cordura debido al huevo que no nacía. Finalmente, Jill propuso que fueran juntas a salvar al emperador, y si le preocupaba el huevo, podría visitarlo ocasionalmente para sentirse cómoda.
Al escuchar esto, el huevo comenzó a reaccionar aún más. Jill lo alentaría para que naciera, diciéndole que no debía quedarse solo. El huevo protestó con energía, y la dragona conmovida le pidió a Jill que se montara en ella. Jill, emocionada, preguntó si estaba bien hacerlo, y la dragona le respondió que solo el emperador y la consorte dragón tenían permitido montar sobre ella. Así, tras salir volando del nido, a petición de Jill, lo primero que harían sería rescatar a sus compañeros. Jill enseguida le pediría a la dragona que la llamara por su nombre, y acto seguido le preguntaría cuál era el suyo. Sin embargo, esta le diría que no tenía, por lo que la protagonista decidió ponerle uno: Filete. No obstante, la dragona se negaría de inmediato. Mientras tanto, Jadis le preguntaría a Elencia por qué Jill lo detuvo de matarla. Elencia le respondería que fue porque le tuvo lástima, pues estaba a punto de matar a su hermana, quien lo había traicionado. Jadis mencionaría que no debía sentir lástima, ya que nunca la consideró como una hermana. Aún así, Elencia no esperaba ser perdonada, pero al menos sentía que quien debía acabar con su vida era Jill. Además, no rogaría por su vida, simplemente buscaría redimirse por no haber sido una buena hermana para él. Así sin más se disculparía por ser una hermana inútil. Mientras tanto, el grupo de Richter ya había encendido una fogata. Zeke bromearía diciendo que tal vez con el olor de la comida podrían atraer a la capitana, pero sería justo en ese momento cuando Jill llegaría junto con la dragona, alegrando a todos. Zeke mencionaría que todavía no habían abierto las provisiones, haciendo alusión a que había llegado sin siquiera oler la comida. No solo había llegado el dragón negro, sino también un puñado más, entre ellos Brynhald. Richter correría de inmediato hacia su dragona, dándole las gracias a la jefasa. Así, tras reencontrarse con Salteado y el emperador Osito, procederían a rescatar al emperador, pues Laurence ya tenía un plan. El ataque recién había comenzado, y mientras tanto Reb le diría a Jadis que al parecer la dragona había aceptado a Jill. Jadis de inmediato diría que eso era lógico, pues ella era la consorte dragón, aquella que recibió la bendición del dios Reb y además era su novia. Por su parte, Laurence mencionaría que su única ventaja era la movilidad, y que si llegaba refuerzos desde la capital, lo más probable era que perdieran. Richter sería el encargado de atraer a tantos soldados como le fuera posible, mientras los demás liberarían al emperador. Rhys lanzaría el primer ataque, y enseguida Jill se abriría paso para llegar hacia Elencia, quien rápidamente la derribaría. Jill ordenaría a la dragona ir por su majestad, pero eso le resultaría imposible, ya que el carro estaba cubierto por magia mata dragones. Zeke y Camila acudirían de inmediato a cubrir a la dragona, mientras el enfrentamiento entre Jill y la princesa continuaba. Esta última, tras acorralar a Jill, le diría que escapara, pues no iría tras ellos, y además se encargaría de salvar a Jadis, desde luego. Esto obviamente no convencería a la protagonista, quien de inmediato le preguntaría por qué entonces la traicionó y no se puso de su lado. En ese momento, Richter llegaría para salvar a Jill, con la intención de escuchar la verdad. Sabía que su hermana siempre había tenido un gran corazón, y no sería capaz de traicionar a su propia familia, ni siquiera a sus medios hermanos. Él confiaba plenamente en ella, y no quería creer que se había equivocado. Elencia le pediría que fuera con ella, pero Richter respondería que ya había aceptado a Jadis como el legítimo emperador, y negarlo sería ir en contra de sus principios. Su hermana intentaría chantajearlo, preguntándole si pensaría lo mismo si la vida de su pequeña hermana estuviera en peligro. Esto causaría la furia de Richter, quien le diría que la orgullosa familia imperial Rave no actuaría de esa manera. En ese momento, Elencia se lanzaría hacia Richter, salvándola de un ataque que provenía de su tío. Richter enseguida se abalanzaría contra él, pero sería neutralizado de inmediato. George, al parecer, había descubierto que Elencia planeaba liberar a Jadis, ya que había rastreado la llegada de los refuerzos. Ahora se dirigiría nuevamente hacia Richter, para recordarle lo que había dicho sobre no ser digno de la familia real, preguntándole si estaba seguro de que él sí pertenecía a esta. Mencionaría que era normal dudar, pues ni siquiera Elencia lo sabía. Esta intentaría detener a su tío para que no dijera la verdad, pero George afirmaría que era hora de que Richter lo supiera, ya que esta crisis afectaba a toda la familia Rave. Así mostraría un pergamino encontrado en el cuarto de su hermano, y se lo daría a él. Este, al leerlo, se daría cuenta de que, en realidad, no compartía sangre con Jadis. Descubriría que la madre de Jadis, tras dar a luz a Bissell, se había enamorado de un guardaespaldas. El muchacho, impactado por la noticia, no podía creer que durante años habían engañado a todos, con el cuento de que pertenecían a la familia imperial. Por lo tanto, tomaría la decisión de revelar la verdad al público y someterse a la voluntad del emperador y del pueblo, reconociendo que su existencia era simplemente un error.
George estaría de acuerdo, pero afirmaría que la existencia de Hadís también lo era, y por eso debía eliminarlo. Según él, ellos habían sacado adelante al país y seguirían protegiendo a su gente y su nación. Por lo tanto, debían seguir siendo parte de la familia imperial. Elencia por su parte le diría a Rister que Hadís aún no sabía la verdad, por lo que estaban a tiempo para evitar un conflicto mayor. George, ahora listo para acabar con Hadís, sería detenido por Jill. Con intenciones de hacer la ruta pacifista, intentaría convencerlo de que dialogaran. George se negaría, argumentando que él solo maldecía y mataba a la realeza. Así prepararía su ataque. Pero justo en ese momento, Hadís haría su aparición, destrozando el carro en el que estaba prisionero y mostrando una mirada sumamente siniestra.